Ok, so a una década de su trágica muerte consideré oportuno grabar este video para pensar, dialogar, debatir en retrospectiva, ya desde la calma que otorgan los años, el legado, la obra de este interesantísimo hombre vital para la cultura de nuestra lengua. Es un hombre que en definitiva trascendió la etiqueta del rap, la etiqueta de oriundo de Maracay, de oriundo de Venezuela, y su obra es fundamental para el habla hispana, ¿no? A ver, si me siguen desde hace un tiempo sabrán que yo me he reservado bastante el hablar sobre Cancerbero, pese a que fue un artista clave para yo introducirme, empaparme a lleno del mundo del hip hop, ya que yo fui de esa generación que lo descubre a él con 9, 10, 11, 12 años y que esperó el momento de Apaicán y que básicamente cultivó su gusto y hasta ideales, ¿no? Políticos, si se quiere, en base a discos como Muerte, como Vida, como Nuestra Doctrina no es un dogma, es una guía para la acción. Estamos hablando de un tipo que me educó en cuanto a mi paladar rapero, en definitiva, que le escuché hasta la saciedad, hasta el cansancio, y luego post-mortem, por lo mucho que se enturbió la discusión con respecto a su imagen, su obra, su trágico fallecimiento, yo tomé mucha distancia y pues estos últimos días estuve volviendo muy emotivamente a su obra y cayendo en cuenta una vez más de lo gigante que es este hombre para la cultura venezolana en específico, ¿no? Hablo de que se ha enturbiado la conversación con respecto a su muerte porque desde el primer veredicto que sacó el 6CPC y la policía de Aragua sabíamos que era un disparate total. Yo no creería tampoco en el cierre del caso que hizo el fiscal general de la República, el innombrable Tarek William Saab, porque estamos hablando de que se intentó politizar la imagen de Cancerbero. No es casualidad que reabrieron el caso meses antes de las elecciones que pues Maduro se robó. Estamos hablando de un Estado fallido, no existe el Estado de Derecho en Venezuela, no existen las libertades y yo, siendo de afuera, por supuesto, si no conocen el contexto político venezolano, tomaría con un grano de sal todo lo que venga de declaraciones oficiales, ¿no? A mi parecer no se ha hecho justicia con respecto a la muerte de Cancerbero. Aquel primer veredicto de que él sufría de esquizofrenia totalmente infundado y disparatado y desmentido por sus familiares, amigos, seres cercanos, ¿no? Que lo describían como un tipo sumamente tranquilo, normal, tímido, reservado ante extraños, ¿no? Pero una vez que entraba en confianza, un tipo muy cálido, con un sentido del humor muy agradable, ¿no? Entonces se ha dicho mentira tras mentira tras mentira con respecto a su fallecimiento. Y ya viendo el contexto general, escapándonos de cómo se ha ensuciado, se ha enturbiado el caso, yo diría que su muerte es la más trágica y relevante de la cultura venezolana del siglo XXI, ¿no? Quizás solo superada por su impacto mediático e histórico por la de Chávez, ¿no? Pero en relativo al arte y la cultura, sí, la de Cancerbero es la mayor tragedia que hemos vivido, ¿no? Entonces vuelvo y repito, desde la distancia no pretendo que esto sea un repaso cronológico, milimétrico, preciso por cada paso de su obra, pero sí a grosso modo entender cuál fue su perfil artístico, cuál fue su identidad, cuáles fueron sus ideales, si logró realizarlos, qué grandes empresas se propuso en vida y si fue exitoso en ellas, ¿no? Y un poco tener una fotografía clara de este hombre tan importante, vuelvo y repito. A ver, para mí uno de sus mayores logros fue el de hacer que el hip hop sea un género respetado por mayores, por personas de la tercera edad, por nuestros abuelos, por nuestros tíos, por nuestros padres. Cosa que me consta lo logró porque yo vi con el paso del tiempo, luego de que él fallece, como tíos, como incluso mi padre desarrolló gran gusto por la obra de Cancerbero, ¿no? Eh, es común el argumento entre ellos que hay claramente un piso narrativo, hay claramente un fundamento en la composición que lo diferenció de sus contemporáneos, en definitiva. Y con esto tenemos que remontarnos al origen y entendiendo de dónde él viene y por qué él sonó así, por qué él tomó ese camino, ¿no? A ver,
Cancerbero, sabemos que él hace su vida artística en Maracay. Él nace por allá en Caracas, el Junquito, entiendo. Luego su familia se muda porque estaba muy peligroso el barrio en el que estaban viviendo. Hace vida en Maracay. Sabemos que su madre fallece muy temprano por problemas cardíacos, y esto es una muerte que lo enlutó hasta el final de sus días, que lo afectó profundamente, que se materializó en temas como y en un espejo vi, la ley del hielo, el primer trago, ¿no? Sabemos lo mucho que le afectó esto, pero bueno, él empieza a hacer vida social, a hacer vida artística en Maracay. No está bien documentada su primera etapa artística, pero pues hay puntos claves como por ejemplo Códigos de Barrio, que es esta agrupación que formaba con Black Kamikaze, entre otros, ¿no? Black Kamikaze de cierto modo fue su mentor, al igual que Maestro PPK y otros tantos raperos de Maracay. Y de Códigos de Barrio sale el famoso reggaetón que él mismo referenció años después en Nuestra Doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, cuando dice: hasta reggaetón busqué cantar, esperando el dinero que supuestamente iba a llegar, con el que luz vería, con el que ayudaría al don que en una bicicleta vendiendo helados me mantenía. Hablando sobre la necesidad práctica, material e inmediata de supervivencia que tenía y el hambre que tenía de lograrlo, ¿no? De pegarse pese a el reggaetón que luego él mismo se criticó, ¿no? Así que no deja de ser paradójico un tipo que era tan firme con sus ideales, con su postura de ver el rap influenciado por la mentalidad del rap de Maracay, a la que ya llegaremos, ¿no? No deja de ser paradójico que hizo su reggaetón en los primeros pasos de su carrera, ¿no? Ahora, luego yo saltaría a la época en la que él aparece en los proyectos de Básico, Base y Contenido. Básico fue un colectivo de suma importancia para el rap de Maracay, en el que pasaron figuras históricas, desde Lil Supa, La Saga, Capú, Gary, G-Beck, Afromac, ¿no? Son nombres que asociamos a este colectivo. Bueno, él apareció en un disco que se publica alrededor del 2006, llamado Básico, Base y Contenido, en un tema llamado 1221. Y acá es donde él empieza, me parece, a encontrarse, a formar una identidad bastante celosa sobre otras posturas de ver el rap, ¿no? Era un rap bien dogmático y bien competitivo, y al mismo tiempo bien orgulloso de Maracay. Este es uno de los atributos más nobles de su personalidad, más allá del rap, ¿no? Me parece. Que claramente quedó inmortalizado en su obra, pero Canserbero fue un tipo profundamente orgulloso del ser venezolano, en una era en la que la barbarie y la inmoralidad domina la vida en Venezuela, por razones políticas. Evidentemente sabemos quiénes son los artífices de nuestra desgracia. Él, pese a eso, llevaba con orgullo su bandera, en un periodo en el que, por cómo somos percibidos en el exterior, por la xenofobia, por el rechazo, ¿no? Muchos esconden la identidad venezolana, digamos, la dilatan, la maquillan, ¿no? Sabemos que Canserbero no vivió para ver el periodo más trágico del éxodo migratorio venezolano, que son cifras de un país en guerra, ¿no? Se han ido millones y millones, se dice que un tercio del país, ¿no? Una demencia, ¿no? Superamos varias veces la población de Uruguay y de otros países en cuanto a los que nos hemos tenido que ir huyendo, expulsados de nuestra tierra. Bueno, es importante todo este contexto porque pese a lo mancillado que está el ser venezolano por las desgracias de nuestros líderes dictadores, él siempre lo mantuvo con orgullo. Él mencionaba a Páez en las canciones, él mencionaba a Bolívar en las canciones, él mencionaba a Uslar Pietri, él samplea a Uslar Pietri en Nuestra Doctrina no es un dogma, ¿no? Entonces, ya llegaremos a esos puntos clave, pero es importantísimo entender eso para comprender la nobleza que habitaba en Tyron, ¿no? Y lo oculto que era. Ok, hablamos de base y contenido. Luego otro proyecto relevante es el Mixtape, Venezuela, Vida Bandida. Se publica a eso el 2008, alrededor de... Acá hay un tema interesantísimo llamado Fin de Mundo, porque es un tema en el que se encuentran Apache y Canserbero, quienes luego formarían lo que yo considero que es el dueto que publicó el disco definitivo a dueto, valga la redundancia, del rap venezolano. Y en ese tema sale también Requesón, quien junto al Prieto, sabemos, formó Guerrilla Seca. Y acá, para los que no sean de Venezuela, hay que contextualizar la cuestión porque es importantísimo, ¿no? Como bien vengo diciendo, el hip hop de Maracay planteó esta forma bastante celosa
de ver el hip hop como para ellos, de cierta forma, la expresión válida del rap era aquella que iluminara conciencias, que elevara el espíritu, un rap mucho más sesudo, si se quiere, cuya antítesis era el rap de Caracas, que era más viejo, ¿no? El primer disco de rap venezolano se publica en el 98, Código de Mente de La Corte, ¿no? Grupo de rap caraqueño. Y digamos que a grosso modo la narrativa, las formas del hip hop caraqueño fueron monopolizadas por el gangster rap. Lógicamente se entiende por el contexto, Caracas siendo una ciudad tan violenta y tan peligrosa. Claramente los himnos que trascendieron son cuando hay droga y dinero, de guerrilla seca, temas de vagos y maleantes, temas de Venezuela subterránea, ¿no? En la periferia está La Guaira, que es donde también se dan los primeros pasos de la historia del hip hop venezolano. Entonces estamos hablando de que Caracas de cierta forma es la cuna del rap y Maracay planteó, digamos, el otro polo de ver el rap, más esperanzador, más iluminado, más desde la conciencia. Y Cancerbero, ya desde la época de Básico, él encontrando su identidad, encontrando sus capacidades, sus posibilidades artísticas, se abanderó esa postura, la conciencia, ¿no? El lado iluminado, más sesudo, intelectual de ver el rap, ¿no? Y esto no deja de ser importante porque, a mi parecer, el arquetipo del rapero consciente se cristaliza en Cancerbero. O sea, él es de cierta forma el rap consciente y su obra maestra en esta vertiente, en esta forma de hacer rap, es Vida, que para mí es el disco definitivo del rap conciencia en español. Ya llegaremos a ese punto. Pero él lo decía en voz alta y con orgullo. De hecho, en Kansu Índigos, su primer gran golpe en la mesa, a mi parecer, su proyecto a dueto con Lil Supa, otro salvaje, que es el único que realmente se le disputa el podio al mejor rapero de la historia de Venezuela, a Cancerbero. Bueno, en Kansu, Cancerbero tenía un tema llamado ¿A dónde se fue la conciencia? ¿Qué más evidente que eso, no? Es un tema súper sintomático de sus intereses para ese punto, ¿no? Que aparte de la conciencia, que aparte de la mejora, digamos, social, política de Venezuela, también otra característica que inmortalizó a Cancerbero fue su lado romántico. Era un tipo muy enamoradizo, queda claro en documentales, queda claro en testimonios de amistades, exparejas, familiares, ¿no? Eh, y de acá sale un tema como Cuando vayas conmigo, que digamos que es el tema donde él plasma su lado celoso, manipulador de cierta forma. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Tema romántico que trascendió. Este, junto a Mañana será otro día, terminaron siendo de los himnos de Kansu que ya apuntaban a, un- a una composición, a un sonido mucho más universal, ¿no? Por eso es que post-mortem hablo de que personas de tercera edad, personas ajenas al hip hop, se enamoraron de Cancerbero porque sí, tenía su lado dogmático, celoso sobre su postura de ver el hip hop que él consideraba en momentos la única válida, pero aledaño a eso, estos temas románticos gustaron a todo tipo de público, edad, género, bla, bla, bla. Temas como Cuando vayas conmigo, como Mañana será otro día, vuelvo y repito. Otra característica importantísima de Kansu Índigos es que quienes moldean este sonido son las personas que moldearían la producción, la propuesta, bueno, plástica sonora de Cancerbero de ahí en adelante, y son Afromac, Capú y Jivek. Jivek, el encargado de grabarlo, pues, dueño de El Techo, aquel estudio icónico en Maracay donde se grabó donde se grabaron todas las obras maestras de Cancerbero prácticamente, y Afromac y Capú, del mismo modo, productores, ¿no? Productores que moldearon su sonido, vuelvo y repito. ¿Qué más puedo decir de Kansu Índigos? Que es una puta obra maestra y uno de los argumentos más importantes para uno calificar, definir a alguien como uno de los mejores raperos de la historia es la discografía. Y de aquí en adelante, la discografía de Cancerbero es una vaina muy seria. Realmente yo repasando estos días, ¿no? Encuentro que no hay temas mediocres, no hay temas hechos a medias, ¿no? Una cosa muy seria. Ahora, luego, alrededor del 2008 también, se publica su primer mixtape individual que originalmente, como yo lo conocí y como yo aún lo atesoro en mi corazón, salió bajo el nombre de Nuestra Doctrina, no es un dogma, es una guía para la acción. Título larguísimo
que también es reflejo de los intereses líricos compositivos que él tenía, ¿no? Todavía estaba con el chip de la conciencia, de la mejora de Venezuela mediante su música, sus letras. Um, y pues es un proyecto que después se conoció como Guía para la Acción. Lo resumieron, ¿no? Eh, y en este tema, vuelvo y repito, se ve reflejado su espíritu patriota, o sea, en este mixtape se ve reflejado su espíritu patriota desde la introducción, ya que en el prólogo él samplea el himno de Venezuela y un extracto de Uslar Pietri, que para los que no conozcan, pues Uslar Pietri es uno de los grandes intelectuales de Venezuela, falleció hace muchos años ya, él hizo vida política en el país, también desempeñó muchos cargos públicos, y es un tipo que escribió una de las novelas fundamentales de la literatura venezolana, que es Las Lanzas Coloradas, y es un tipo al que se le adjudica ser precursor del realismo mágico, vertiente de suma importancia para la literatura latinoamericana. Y esto estamos hablando antes de García Márquez, antes del boom latinoamericano, antes de todo eso, ¿no? Entonces, no me deja de parecer interesante que él haya mencionado a Oslar Pietri y que, vuelvo y repito, haya llevado siempre con tanta nobleza, con tanta humildad, con tanto orgullo su identidad venezolana, ¿no? No me deja de sorprender eso. Ahora, dentro de este disco trascienden temas como Cámbiate, que es otro clásico consciente, la instrumental es sencillamente hermosa. Este mixtape está muy bien producido. Temas como Guía para la Acción, que tiene un instrumental de Capú, con esos shakers, la flauta, la guitarra sutil, crean un escenario precioso. Y ya empezaría a ser la constante, bueno, desde Kansu en adelante, instrumentales muy sofisticadas para el periodo en el que se publica. Estamos hablando de 2008, 2009, 2010, esta era en la que el hip hop en habla hispana no era lo que hoy es en día. Lo que es hoy en día, no existía la plataforma, la infraestructura, ¿no? Nos hemos ido superando poco a poco, afortunadamente, pero Canserbero es alguien que estuvo completamente adelantado a aquello, ¿no? Ahora, entre los temas destacables de nuestra doctrina está Perdón, en el que se suman Randy Acosta, La Saga, Lil Supa, ¿no? Entre otros. Y es uno de los temas más emotivos de Canserbero, ¿no? Hablando sobre la relación con su padre incluso. Perdón le pido a ese viejo borracho que me dio techo y comida y yo nunca le di un abrazo. Según testimonios de su entorno, él, siendo adolescente, adulto joven, se pelea fuertemente con el padre, se va de la casa, empieza a deambular, digamos, a vivir en casa de compañeros, amigos, hasta que, bueno, se independiza, consigue un trabajo en una empresa de carros allá en Maracay, empieza a trabajar por su propia cuenta, a mantenerse, pero tuvo una relación muy complicada con el padre porque aparentemente al él ser el hijo menor, al haber perdido a su mujer, pues quien era madre de Canserbero, tenía muchos celos sobre qué hacía Canserbero, qué hacía Tyron en la calle, ¿no? Entonces aparentemente no le daban permiso para salir, tenía una educación muy restrictiva, ¿no? Por parte de su padre, y eso como que fue generando ciertas fracturas en esa relación. Luego entiendo que se reconcilian, ¿no? Que Canserbero le enviaba dinero a su padre, todo el tema, pero sí tuvieron una relación tensa y se ve en su obra cuando él lo menciona que habían ciertos conflictos entre ellos, ¿no? A ver, sobre la dualidad artística, sobre el alter ego cancerbero, en un tema como Advertencia, queda clarísimo eso. No sé si soy un hijo de Dios o soy un ángel del diablo, lo único que sé es que si estoy aquí es por algo, que es algo que la supuesta justicia venezolana utilizaría como pretexto totalmente infundado para moldear la opinión pública y decir Canserbero era esquizofrénico. Él, lo típico que las masas ignorantes asocian al genio con inestabilidad mental, con un desbalance ahí químico en la cabeza, como el genio es un loco, el genio es un bipolar, el genio es un esquizofrénico. Eso se decía mucho de Canserbero hace unos años, no sé si todavía no, y nada que ver, totalmente desmentido por su entorno cercano. Solo es alguien que en su universo artístico se tomaba las licencias de contradecirse. Y para mí eso es parte de por qué se inmortaliza su nombre en nuestra música, ¿no? Canserbero es un tipo que abrazó con muchísimo fundamento, con muchísima dignidad
el peso de la contradicción en la obra artística. ¿Qué más evidente que eso, que sus obras maestras Vida y Muerte, ¿no? Ya abordaremos el por qué se contradicen y por qué lo hacen, lo hacen tan bien, ¿no? A ver, Advertencia forma parte de esta serie de temas larguísimos de más de 5 minutos en los que prácticamente ni había coro y él descargaba su ira, su frustración contra los que él consideraba fariseos, ¿no? Que mancillaban sus propósitos nobles, que iban en contra de su búsqueda, de sus ideales, ¿no? Vuelvo y repito, el rap consciente se cristaliza en Cancerbero. Cancerbero es el rap conciencia y una de las características fundamentales del arquetipo del rapero consciente es que es un idealista, un tipo que piensa en un porvenir mejor. Y hablando de esto, recuerdo un ensayo que leí hace poco de José Ingenieros, El hombre mediocre, donde él decía que un ideal es un punto y un momento entre los infinitos que pueblan el espacio y el tiempo, ¿no? Como que un idealista es un lunático hasta que logra su ideal, vuelvo y repito, ¿no? Y Cancerbero, si bien no pudo cambiar Venezuela, no pudo cambiar Latinoamérica, sí cambió el cómo era percibido el rap. Y por eso nada más, y por otro sinfín de cosas es que, a mi parecer, merece nuestro respeto, ¿no? Es un hombre al que hay que pararse de pie y aplaudir. Ok, luego de Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, que también fue promovido un poco como mixtape, ya empieza lo que es el catálogo discográfico que lo inmortaliza y que lo reviste de un prestigio que ningún rapero venezolano tenía en lo internacional hasta ese momento, ¿no? Acá ya estamos hablando de 2010, 2012, sus obras maestras Vida y Muerte, como muchos de ustedes sabrán. A ver, en estos discos se condensa aquella contradicción entre el idealista que desea un mejor porvenir, aquella contradicción entre el latino orgulloso de sus raíces y de su identidad que, que sufre al ver cómo eh, sus su pueblo está siendo oprimido, destruido, ¿no? Por lógicas imperialistas. La palabra imperialista se ha prostituido mucho en el mandato chavista madurista, pero recordemos que las ideas del imperialismo existen mucho antes del nacimiento de estos desgraciados, ¿no? Entonces, caso aparte, pero bueno. Y bueno, en Muerte ya vemos un lado más existencialista, más abatido de Cancerbero, y lógico que haya sido uno de sus últimos discos, ¿no? Totalmente lógico, porque el idealismo es una virtud que se asocia a la juventud, ¿no? Normalmente el idealista sí lucha por sus causas nobles, pero una vez que ve que las condiciones se le oponen o que no logró cristalizar ese deseo de un mejor porvenir, se acomoda, ¿no? Echa raíces, ¿no? Entra en los cánones, en los patrones sociales que su época le impone y deja de luchar por aquellos ideales, ¿no? De hecho, José Ingenieros en el ensayo El hombre mediocre también define a la vejez como cierto tipo de mediocridad biológica, ¿no? Como esa, ese periodo de nuestra vida en el que se apagan aquellos instintos idealistas y volvemos de cierto modo a ser unos niños, ¿no? Eso ya es otra conversación, pero no deja de ser interesante para entender el arquetipo del rapero consciente y por qué pelea con tanto ímpetu por sus ideas, ¿no? El rap conciencia se cristaliza en Cancerbero y Cancerbero es el rap conciencia, vuelvo y repito, porque después de que él fallece, parece que el rap hispano entró en un limbo en el que algunos intentaban retomar esa escritura, esa narrativa consciente, pero fracasadamente, ¿no? Es como que ninguno llegaba hasta los talones de piezas como Únete Nos, Martillos y Ruedas, Vida, Mucho Gusto, Clima Tropical. Es como todas las tentativas eran parcialmente fracasadas porque ya el documento definitivo estaba hecho en el 2010, que era Vida, ¿no? Esa es la gran importancia de ese disco, ¿no? Y lo que yo rescato también de Cancerbero es la transparencia y la pureza en su pluma.
Es un tipo que tú lo escuchas hoy, hace 5 años o en 5 años en el futuro y suena totalmente verosímil lo que él escupía. No es un tipo que realmente estaba convencido de lo que decía, validado, ¿no? Certificado por su entorno cercano, ¿no? También hay un documental en el que exnovias de él dan testimonios de cómo sí era una gran preocupación para él que el hip hop fuera respetado como una vertiente artística válida igual que las demás, ¿no? Y otro sinfín de metas, propósitos nobles que él se planteó en vida, ¿no? A ver, algo que quiero hablar de vida que capaz son conjeturas mías y ya está, eh, pero creo que tiene cierto fundamento ya que Cancerbero se dice era apasionado por la salsa. Es que yo en varios temas acá noto una gran similitud narrativa entre Cancerbero y Rubén Blades, ¿no? Sobre todo en los temas que utilizaban para escribir, para componer. Rubén Blades era un tipo profundamente preocupado por la identidad latina en Nueva York. Sabemos que él estudia Derecho en Panamá, él migra, empieza a trabajar algo así como repartiendo correos en la Fania, luego se hace un hueco, se hace parte de la orquesta de Willy Colón, cuando Héctor Lavoe sale, todo ese cuento lo sabemos, ¿no? Pero si ustedes revisan desde el primer disco de Willy Colón y Rubén Blades metiendo mano, temas como Pablo Pueblo, por ejemplo, temas como Plantación Adentro, en el cómo están narrados en la historia, en la secuencia prácticamente cronológica que te está contando él, yo noto muchos vínculos entre la forma de narrar de estos dos tipos, ¿no? Los temas, el cómo se narra, ¿no? Temas como Martillos y Ruedas en Vida de Cancerbero reflejan una gran preocupación por el latino de a pie, el latino de la mal llamada, según Cancerbero, clase baja, porque él lo dice en este disco, no, clase baja son los que roban al pobre, clase baja son los que nos gobiernan, clase baja son los que ascienden al poder mediante acciones innobles, ¿no? Básicamente. Entonces yo, en líneas de Martillos y Ruedas, como Aún no amanece y Juan Pérez sonríe en el bus, pues están a punto de graduarse sus dos muchachos menores, desde hace tiempo que no compra pantalones nuevos y su único apego es la monotonía de sus labores. Juan Pérez, como otros señores a simple vista, no se parece ni un poco a los pingüinos de revistas, ya se notan viejos sus zapatos y ve que no le dan el trato que recibe el viejo del 4x4. Esa inquietud del clasismo, esa inquietud de la diferencia social, racial, eso estaba en la obra de Rubén Blades en los 70 y es prácticamente el mismo fin que se persigue, ¿no? Como tratar de hacer que la gente, valga la redundancia, entre en conciencia de aquello y que no se dejen joder, básicamente, ¿no? Pablo Pueblo, Plástico, Pedro Navaja, yo noto muchas similitudes entre temas como esos y Martillos y Ruedas y el mismo Clima Tropical, el mismo Mucho Gusto, o ni se diga temas como Mundo de Piedra, ¿no? O Corazones de Piedra. Sí, Cancerbero destaca por ser también un gran cuentista, un gran narrador. Creo que el ejemplo más notorio es Épico, que es un tema donde se nos hace súper evidente que uno era un hombre leído, ¿no? Porque ese tema toma como inspiración, toma como referencia, primero, la Divina Comedia de Dante Alighieri, libro fundamental para toda persona interesada en la literatura, y Florentino y el Diablo de Arbelo Torrealba. De hecho, esta idea de él enfrentarse al diablo y ganarle una batalla de rap la toma de ese texto clásico para la literatura del llano de Venezuela, ¿no? En el que Florentino desafía al diablo a una batalla de coplas, pues, copleros, estas batallas de música llanera clásicas de la cultura venezolana y le termina ganando, pues. Él toma de referencia eso y eh, lo utiliza para una de sus obras maestras que fue Es Épico, ¿no? Entonces, con respecto a este sendero, también hay referencias de Galeano en su obra. Evidentemente su nombre es referencial a la mitología griega. Estamos hablando de un tipo que leía bastante literatura latina. De hecho, en Muerte, en Maquiavélico, no sé si muchas personas estarán conscientes de eso, pero él andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos, sale de esta pieza. Es una de las primeras páginas de Rayuela de Cortázar. Así que no, eso no vino del ingenio de Cancerbero, pero bien utilizada la referencia, ¿no? Entonces, durante toda su obra, él dejó
gramos, ¿no? Pequeños trazos, pequeñas huellas, pequeñas pinceladas sobre su cultura general, ¿no? Vuelvo y repito, un tipo leído, mucho más leído que el rapero promedio, ¿no? Es común cuando se entrevistan a raperos que te digan que su inspiración viene del cine, su experiencia viene su inspiración viene de las vivencias, de los viajes, de esto y aquello. Bueno, creo que podemos tener bastante certeza de que el grueso de la inspiración de Canserbero, más allá de los traumas de su vida personal, de la pérdida de su madre, de la pérdida de un hermano que no queda esclarecido del todo en su obra si es un hermano biológico, si fue una suerte de amigo para él, pero él habla de la pérdida de un hermano en Hace falta soñar, cuando dice millones para campañas gastan a diario, con un cuarto de eso en el hospital de mi barrio, donde se pudo haber salvado a mi hermano muerto por un gusano como el narrado en mi anterior comentario, ¿no? Un hermano aparentemente asesinado en condiciones violentas, ¿no? Lo menciona, pero no hay mucha claridad con respecto a ese hecho en relación a la claridad que hay sobre la muerte de su madre y en qué condiciones fallece, bla, bla, bla. Pero volviendo al terreno de la literatura y sus referencias y de dónde saca la inspiración, esto es una conjetura totalmente personal e infundada y probablemente efectivamente no tiene ningún tipo de sustento, ¿no? Pero se habla mucho del qué estaría haciendo Canserbero hoy en día, ¿no? Porque el rap venezolano ha evolucionado tanto, ahora dista tanto de esa conciencia, ahora, digamos, la forma del rap más relevante, el producto de exportación del rap venezolano hoy por hoy, es el grimy rap. Es ese rap bastante mugriento, hablando sobre todo lo contrario de lo que Canserbero hablaba, ¿no? Rap que habla de drogas, rap que habla de la calle, rap que habla bastante influenciado por esa herencia de Griselda, esa herencia Boldy James, esa herencia Rock Marciano, esa herencia Freddie Gibbs, bla, bla, bla. Ok, ahora el perfil del rap es otro, pero volviendo a lo que les decía, para mí, más allá de yo pensar qué estaría haciendo Canserbero en el rap, yo creo que él tenía un porvenir literario. Es una corazonada que tengo por, por sus inquietudes como compositor, por lo que decía, por cómo lo decía, por lo que leía. Yo creo que él tenía un porvenir literario. Desconozco si ensayos, cuentos, novelas, bla, 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 pero quizás si hubiera vivido lo suficiente hubiera publicado algo. Pienso yo, pienso yo. Ok, ya ahora sí profundizando en Muerte, lo que yo, vuelvo y repito, considero su obra maestra definitiva. Ya acá es todo lo contrario, desde C'est la Mort ya se planteó un escenario totalmente desolador, totalmente gótico, totalmente lúgubre. El disco oscuro de él, en definitiva, vuelvo y repito, la antítesis de vida. Y concienzudamente él conceptualizó muy bien los dos discos. Porque si ustedes se van a Vida, ¿cómo cierra Vida? Con epílogo, que es el tema más ácido del disco, en el que él dice: competiré por esto hasta que me muera, así que dispáreme o sálvense quien pueda. Que ya mostraba ese lado más agrio, más amargo, que es una de las patas que le dan sustento a su identidad artística, ¿no? Sí está el lado romántico de querer querernos, de maquiavélico, de pensando en ti. Está el lado competitivo, ácido, violento, de nada, de epílogo, de advertencia, de campesino, de Sin Mercy, de En el Valle de las Sombras, bla, bla, bla. Está el lado concienzudo, intelectual, que quiere un mejor porvenir, que está en vida, que está en martillos y ruedas. De hecho, hablando de los venezolanismos que están presentes en toda su obra, no me parece gratuito que el tema que abre ya con el Rapeando en Vida sea Mucho Gusto, que tiene una de las introducciones más preciosas que yo he escuchado en el rap venezolano, pues, en el rap hispano, portando su identidad con orgullo, vuelvo y repito. Nací en mi patria, Venezuela, así en el norte del sur, al lado de Colombia, en medio del Atlántico Azul, donde los mediodías son de 33 grados para arriba y las mujeres aquí están más buenas que la comida. Y lo interesante de Canserbero es que, habitando la contradicción, no romantizaba el ser venezolano como, bueno, desde una óptica chauvinista ni nada por el estilo, ¿no? Él no decía, somos los mejores del mundo y tenemos la mejor comida y esa óptica bien infantil de que somos el mejor país del mundo por el petróleo y el Salto Ángel y la malta y la empanada, no, sino
Era orgulloso porque era un hombre que conocía la historia de su país. Vuelvo y repito, un hombre que mencionaba a Simón Bolívar, que mencionaba a Páez y sus lanceros, que te mencionaba a Oslar Pietri. Era un hombre básicamente, era un hombre fundamentalmente leído e instruido sobre Venezuela y su historia, pero al mismo tiempo que te mencionaba a los grandes, a los hombres que moldearon este país, te decía nuestras carencias, ¿no? En clima tropical queda clarísimo, ¿no? Como la viejita que se muere en el hospital público porque le dan prioridad al señor con billete que tiene seguro, bla, bla, bla. Todos esos males que padecemos y padeceremos por nuestra pobre infraestructura y tejido social. Bueno, él denunciaba todo eso, ¿no? Y ahora, abro un gran paréntesis acá, no estábamos hablando de muerte, pero no puedo evitarlo. Hablando sobre la ideología y la política de Cancerbero, ¿no? Muchos se preguntan qué pensaba él, de qué partido era, qué postura tomaba. Y él lo dejó bastante claro en su obra, ¿no? Él en Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, dijo: no obstante, seguiré diciendo Venezuela, así Hugo Chávez me diga escuálido algún día en cadena. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más representativo de su desdén, de su odio hacia el chavismo que eso, ¿no? También me parece que en el 2014, muy cercano a su muerte, salió un tema llamado De Venezuela, bastante crítico también sobre la gestión, bastante crítico sobre esos líderes que lo tildan a él como un loco, como un descerebrado, bla, bla, bla. Y mira cómo terminó la historia y mira cómo los psicópatas que nos gobiernan han intentado apropiarse de su imagen, ¿no? Ahí está la obra de Cancerbero Inmortal, repásenla. Pero bueno, eso sobre su relación con la política de Venezuela. También en este tema que él tiene con Randy Acosta, juicio, él dice, no soy ni izquierda ni derecho, ¿no? Y por eso están arrecho conmigo, básicamente. Y eso habla mucho nuevamente del hombre crítico que habitaba en él, ¿no? Claramente, hombre culto, hombre crítico, porque la decisión fácil, la decisión muchas veces infantil, apresurada en Venezuela por todo este trauma ideológico, es decir, bueno, como estos me destruyeron la vida, yo me voy para el otro extremo. Y no es así. De los dos extremos, del derecho, del izquierdo, del arriba, del centro, abajo, de todos los lados se han cometido aberraciones con excusas variopintas de múltiples colores, pero los de acá han jodido históricamente en Argentina, en Chile, bla, 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 y los de acá han jodido históricamente en Cuba, en Venezuela, o sea, eso rescato también de Cancerbero, que era un hombre con profundo sentido crítico y que nunca lo vimos en politiquerías. Le interesaba la política, pero no le interesaba la politiquería. Nunca lo vimos militando por voluntad popular, por Primero Justicia, por el PSUV, por el Partido Comunista, por esto y aquello, sino que era un tipo que no compraba con nadie, como dicen en Argentina. Y eso lo respeto muchísimo de él. A ver, Muerte, volvamos, su obra maestra. Muerte es uno de los discos más ácidos que el rap hispano nos ha regalado, ¿no? Vuelvo y repito, de una profunda naturaleza existencialista en el que ya él se cuestiona todo, se cuestiona la muerte, el existir, hasta cuando habla de amor, que él ya tenía temas un poco más esperanzadores, más tiernos en este aspecto, como Querer Querernos, sale Maquiavélico, que plantea ya el amor desde la desilusión, desde la ruptura, desde un lado mucho más oscuro, ¿no? Llovía es otro tema profundamente deprimente sobre la violencia que abunda en nuestros barrios latinos, como él muy bien lo dice, y en Un espejo vi, que es este tema demoledor que nuevamente retoma la relación con su infancia, su madre, las carencias que esto le dejó, ni hablar del primer trago, otro tema demoledor relativo a la muerte. Y como su nombre lo dice, la muerte está presente en todo el disco porque era una obsesión profunda de él. La muerte le había tocado la puerta desde muy pequeño y claramente él artísticamente la abordó desde muchísimos ángulos. Y de entre los temas destacables de muerte, claramente nos topamos con Jeremías 17:5, el bonus track, uno de los temas más
más populares de Canserbero, en el que él hablaba sobre yo soy real como Bolívar y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas, ¿no? Otro venezolanismo más, tipo profundamente patriota. Y hablamos de que se plantea el amor desde la desilusión, desde la ruptura, y la amistad, como no puede ser de otra en este disco, se plantea desde la traición, ¿no? Ya no existe amistad para él, ¿no? Y no me parece gratuito que haya salido a este punto de su obra, vuelvo y repito, post el cancerbero idealista, post intentar mejorar la situación de los pueblos latinos, se topa con que no lo logra y se hunde en este abismo existencial de que parece que ya no hay nada por lo que luchar, ya todo está perdido, ¿no? Queda clarísimo en Un día en el barrio, queda clarísimo en El Valle de las Sombras, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que este podría ser el disco definitivo del rap venezolano, ¿no? Ahí, altísimo, entre otras obras como Yello, como Serio de Lil Supa, está en el top y creo que eso es indiscutible, ¿no? Creo que a ver, el prestigio de Canserbero es prácticamente unánime en Venezuela y en habla hispana, ¿no? Desde la gente muy instruida, muy culta en el rap, hasta los que conocen su faceta más superficial, creo que prácticamente todos estamos de acuerdo de que, si bien Canserbero es o no es el mejor, está entre los mejores, eso es indiscutible, ¿no? Ok, luego de Muerte sale un disco clave, como ya les he dicho, y es Apaicam. Vuelvo y repito, potencialmente el disco definitivo a dueto del rap venezolano. Yo creo que otro disco que se le acerca en importancia, en relevancia histórica, en lo que supuso para su escena y su paradigma, es La realidad más real de Guerrilla Seca, que es la pieza fundamental del gangsta rap de Venezuela, como ya vengo comentando, importantísimo para el rap de Caracas. Pero ¿por qué Apaicam fue tan importante más allá de que es un disco histórico con himnos como Ready, como Stop, como Stupid Love Story, como Pómela en el aire, bla, bla, bla? Apaicam sintetiza de una forma genial el fondo y la profundidad eh, compositiva de Canserbero y las formas muy bien desarrolladas de Apache. Para mí Apache es uno de los maestros del delivery en Venezuela, del cómo se escupe, del cómo se rapea, más preocupado en eso, la forma que el fondo. Mientras Canserbero era todo existencialismo, un rap muy sesudo, ¿no? Aunque acá se dan licencias y se divierte también en temas como Stop, que deja ver su lado más carismático, bochinchero de cierta forma, conocemos la profundidad de su obra, ¿no? Entonces, esto de el blanquito, el negrito, el de Maracay, el de Caracas, planteó una dualidad importantísima que no era tan fuerte el contraste entre Lil Supa y Canserbero, porque para el 2008 pertenecían, si se quiere, al mismo paradigma, a la misma forma de ver el rap, tenían formas similares de plantear su postura, pero si habían diferencias sustanciales importantísimas que nuevamente inmortalizaron a este dúo Apaicam, que a mi parecer es el mejor disco a dueto de Canserbero en su obra, que nada más tuvo dos, pero Apaicam fue histórico, ¿no? Porque también para cuando sale alcanza a Canserbero en su era dorada, que para mí pues podría comprender desde el 2008 hasta el 2013, ¿no? En definitiva, venía de sacar Muerte un año antes y Apache también estaba en lo que yo considero su era dorada. Esa era de Afinando, esa era de Lo Necesario, luego sale Original Combination, luego sale Ahora o Nunca, discos vitales para el rap caraqueño. Entonces son dos tipos que estaban en la cima en sus respectivas ciudades, en sus respectivos paradigmas. Y ¿qué te puedo decir? Disco totalmente histórico, esas instrumentales de All Tape son psicópatas y ya la escena del rap le ha dado su peso y su mérito con el paso del tiempo, ¿no? Ahora, ya la última pieza que Canserbero publica, poco antes de morir, digamos, es Give Me Five, que es un mixtape interesantísimo que para mí parcialmente aclara ciertas interrogantes que la gente tiene. Ya las dije, como ¿qué sería de Canserbero si no le hubieran arrebatado la vida? ¿Qué estuviera haciendo? Y para mí en Game Me Five, él dejó muy claro que eh, ya sus obras maestras estaban hechas y concienzudamente tomó otro rumbo.
otro sendero. Give Me Five tiene las instrumentales, si se quiere, más experimentales, aunque yo tomaría esa etiqueta con un grano de sal, pero sí tiene las experimentales, las instrumentales más distintas de su obra hasta la fecha. Ya acá él no trabaja con Capú, él no trabaja con Afromac, no trabaja con Jivek, quienes le habían dado forma a su sonido. Colabora con Nico. Y vuelvo a repito, es un mixtape muy peculiar. La energía es muy distinta a la de Muerte. La energía es muy distinta a la de Apaikan. Y para mí este mixtape suponía un periodo transicional en el que Canserbero eventualmente iba a encontrarse en otras formas, en otro terreno, quizás menos apegado a la tradición, quizás menos rapero tradicional ortodoxo en cuanto a la producción. En cuanto a la producción, vuelvo a repito. Este mixtape nos dejó temas geniales como Buenas noches, a dormir, muy buenas noches, barrio. Que este son el tipo de razones por el cual se ha creado una mitología con respecto a Canserbero. Es una figura rodeada de enigma, por lo mismo de que su caso nunca se terminó de resolver, por lo mismo de lo presente que estaba la figura de la muerte en su obra. Por eso mucha gente teoriza, hace hipótesis, conjeturas, teorías conspirativas. eh, Desde lo más infantil, que sí que estaba poseído por el diablo o qué sé yo, o estaba desequilibrado mentalmente, hasta cualquier tipo de loqueras que se han dicho de él, ¿no? Por el momentum. Pesa mucho el qué hubiera pasado si él hubiera continuado, como cuando se habla de Biggie, como cuando se habla de Tupac, de estas muertes tan trágicas para la cultura, pero pues lo que nos queda es volver a la obra que él nos dejó en vida, que marcó el hip hop en nuestra lengua. Entonces, estamos hablando de un tipo que en lo personal, en lo humano, tiene un gran mérito por nuevamente las metas tan grandes que se propuso, ¿no? Claramente cambiar la mentalidad de Latinoamérica no lo logró. No lo logró, pero lo intentó y eso se le aplaude. Y vuelvo y repito, su obra no sería lo mismo sin el poder de la contradicción, ¿no? Hermann Hesse habla de eso en El Lobo Estepario, ¿no? En el que él divide el alma de este individuo, Harry Haller, entre el lobo estepario y esta persona bastante ermitaña, bastante erudita, ¿no? Que no hace vida social, bla, bla, bla. Pero básicamente él en la parte del tratado del lobo estepario, me parece, habla de que la sociedad occidental trata la sociedad occidental ha reducido la personalidad a una sola, ¿no? Como que como somos unos individuos con este rostro, estas facciones, con esta cédula de identidad, con este pasaporte, tenemos esta personalidad determinada, ¿no? Pero contrario a posturas de religiones orientales, ¿no? Ellos entendieron de aquel lado del mundo que habitan cientos, miles de seres dentro de nosotros, ¿no? Que somos mucho más profundos que una personalidad rígida, intransigente a lo largo de nuestra vida y que somos múltiples personas. Lo dijo Whitman ya, desde este lado de Occidente, contengo multitudes, ¿no? Entonces, Cancerbero entendió eso, entendió que se puede bifurcar y más allá de dividir en dos caminos, en múltiples caminos, por lo menos su identidad artística, y eso yo se lo aplaudo profundamente. Todos los grandes raperos han entendido el poder de la contradicción. Kendrick Lamar tiene también su lado más iluminado, más concienzudo, más intelectual y tiene su lado destructivo también. Tupac lo tuvo. No es lo mismo el Tupac revolucionario, militante, joven, idealista de Tupacalypse Now al Tupac gangsta post salido de la cárcel que estaba que lo carcomía la sed de venganza, el rencor de All Eyes on Me, de Donkey Illuminati 7 Day Theory. Y las grandes personalidades artísticas abrazan la contradicción y vuelvo a repito, Canserbero la abrazó con, con muchísima gracia, con muchísima elegancia. Eso mismo, hacer este disco doble, Vida y Muerte, me sigue pareciendo una hazaña artística genial. Entonces sí, eso sería lo que pienso de Canserbero en retrospectiva. No sé cuántos minutos duró esto, si una hora, 40 minutos, no sé. Pero sí un hombre que estimo, que respeto profundamente, que moldeó mi paladar artístico, un hombre al que le debo muchísimo,
que acompañó muchísimo al Rodrigo de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años y me sigue acompañando. Y lo impresionante es que con el paso del tiempo, a más de una década de estas obras, siguen manteniendo su peso, su mérito, su prestigio. Y si vuelvo a ellas en 10 años, ¿por qué no voy a volver en 20, en 30 años, no? Impresionante. Eso sería lo que pienso de Cancerbero y su obra. Leo sus comentarios. Que en paz descanse este señor. Un venezolano noble, un venezolano de honor. Sí, se le extraña. Por todo lo dicho en este video, acá concluimos. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, playlist de Spotify, todo eso. Los quiero, cuídense y chao.